Ya somos 39 personas. Si les parece, vamos arrancando. Bienvenidos a este segundo encuentro de este año, desde el tercer año del foro de Business Agility de Práctica Global. Hoy vamos a estar Sebastián Caffarelli, Walter Schreiber, quien les habla, y Martín Cordiano, contándoles un poco, ¿sí? Acerca de nuestra visión, cómo vemos la agilidad en grandes organizaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Seba. Bueno, antes de arrancar, les contamos que en nuestro canal de YouTube pueden entrar a las distintas playlists que hay. En especial los invitamos a que entren a la de, bueno, la de Business Agility. Como les contaba, hay temas súper variados. Las charlas de los últimos 3 años están volcadas ahí. Pueden volver a verlas. Estamos subiendo una nueva sesión por mes. También tenemos la otra playlist, las del training de agilidad, en la que estamos subiendo 2 sesiones por mes, también con muchos temas. Lo que tiene de bueno esta playlist es que los temas son abordados en mayor profundidad, con mayor tiempo, ¿sí? Así que cualquiera de los temas que vienen acá en el foro, luego pueden ir a la lista de trainings y verlos más en profundidad. Al margen de eso hay un montón de otras listas súper interesantes. Nuestro canal de contactos es el de agilidad, _ar, @práctica.global. Nos pueden escribir ahí si quieren tener más información, si quieren mandarnos preguntas, incluso si quieren participar de este foro como panelistas, pueden escribirnos ahí. Y a partir de ahí podemos llegar a incluirlos o nada, como les decía, poder abordar alguna temática en formato más particular. Este foro tiene un hilo conductor, ¿sí? Que es la agilidad como medio para adaptarse, ¿sí? Siempre recordamos esta frase de Charles Darwin que nos dice que las especies que sobreviven no son ni las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino que son aquellas que logran adaptarse mejor a los cambios, ¿sí? Esto fue algo escrito muchísimo tiempo antes de la agilidad, y por eso lo trajimos, porque es lo que buscamos con la agilidad, ¿no? Lograr que nuestras organizaciones logren adaptarse a los cambios de los distintos mercados en los que está trabajando, ¿sí? Ahora, ¿qué implica la agilidad para una organización? Bueno, implica como mínimo dos cosas, dos ejes en los que debería trabajar. Primero, el eje cultural, ¿no? Ir por el cambio cultural, ¿sí? De la forma de trabajar, es decir, el ser ágil, ¿sí? Decidir de manera ágil y comportarnos e interactuar de manera ágil. Lo otro es ir por la adopción de metodologías ágiles, nuevas prácticas que están más ligadas al hacer de manera ágil, que nos van a ayudar a ser exitosos, ¿no? Con ese ser ágil en paralelo. Desde Práctica entendemos la agilidad del negocio, como siempre, con el cliente en el centro de todo lo que hacemos, y abordado a través de 6 ejes, ¿sí? 6 ejes principales, que son Agile Product Delivery, Agile Leadership, después Continuous Learning and Culture, Team and Technical Agility, Lean Portfolio Management y Organizational Agility. Hoy en particular vamos a estar trabajando sobre uno de los temas de lo que es la agilidad organizacional, ¿sí? Vamos a hablar de agilidad estructural. También tenemos otras prácticas dentro de este eje, como puede ser Lean Business Operation, Agile HR, Agile Strategy, Agile Contracts, e incluso podríamos tener algunas más que tenemos mapeadas, ¿sí? Hoy vamos a estar poniendo foco sobre lo que es la agilidad estructural. Y la idea, ¿no? La pregunta por ahí convocante, la que nos hicimos en algún momento, antes de empezar a preparar el foro, fue: ¿para qué queremos agilidad en la estructura organizacional? ¿Sí? ¿Querés contarnos un poquito ahí, Seba? Sí, en realidad acá el pensamiento es cómo organizamos la estructura de la
organización, ¿no? ¿Qué nos puede dar? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué nos puede servir como un medio, ¿no? Entonces, acá el concepto es, para lograr la supervivencia del negocio, ¿no? Es para qué queremos la agilidad, para poder comunicarnos de alguna manera que nos permita ser adaptativos, ¿no? Y todo esto viene relacionado a qué cosas están pasando en nuestras organizaciones, ¿no? A medida que tratamos de ser adaptativos, ¿no? Exactamente. Para de alguna forma mitigar todos esos dolores que trae una organización que seguramente es de otro momento de la compañía, ¿sí? Y en este momento probablemente requiramos algo distinto. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que son mitos y realidades, ¿no? Y acá, desde la parte de los mitos, eh, traemos algunas cosas que solemos escuchar, ¿no? En los clientes donde estamos, con las personas con las que trabajamos, incluso a nivel de comunidad, ¿no? En los ámbitos en los que nos movemos. Y cosas que solemos escuchar son, por ejemplo, la estructura de la organización. En la estructura de la organización se ve en el organigrama, ¿sí? Como que el organigrama es el mapa de la organización. Otra de las cosas que solemos escuchar es, si cada uno respeta sus roles y responsabilidades, las cosas funcionan. Algunas otras cosas que solemos escuchar es la introducción de un marco ágil y su adopción genera un cambio cultural. Esto de queremos ser ágiles, hagamos Scrum. En organizaciones grandes tienen más impedimentos que las chicas para adaptarse. ¿Querés contarnos un poquito ahí, Seba, cómo lo estamos viendo? En realidad es interesantísimo esto porque son mitos y realidades y cosas culturales que van trascendiendo en la organización a medida que va pasando todos estos procesos, ¿no? Entonces es importante cuando armamos esta charla, nos poníamos a preguntar, bueno, ¿esto es tan así? ¿Será así? ¿Qué es lo que está pasando en las organizaciones hoy, ¿no? Entonces la estructura de la organización se ve en organigrama. Es la forma más fácil de verla, ¿no? Digamos, qué es la estructura de la organización, ¿no? Y en realidad no es solamente el organigrama, se extiende más a productos y servicios, a los artefactos, a a los flujos informales de información, a las conversaciones que se dan en distintos ámbitos de la organización. Entonces, la estructura de la organización es algo mucho más grande que el organigrama, ¿no? Son sus procesos y todas las actividades que la contienen y las conversaciones que se dan y lo que no se dan, ¿no? Después, si cada uno respeta su rol y responsabilidad, las cosas generalmente funcionan, no siempre es así. Acá, Walter, no sé si querés decirnos Sí. algo de que Bueno, ahora te vamos a hacer un vi. poquito más adelante acerca de periodos de convergencia y demás, pero justamente, como les decíamos hace un ratito, ¿no? La organización tiene un cierto formato, o el organigrama, digámoslo, ¿no? Toda la organización tiene un cierto formato, tiene una cierta estructura que se creó en algún momento dentro de un contexto, dentro de una realidad. Y sí, es verdad, fue diseñada para que funcione de una manera, después Seba nos va a contar si probablemente eso no es la mejor manera, pero fue diseñada para funcionar de una manera y mientras lo respetemos ese diseño, claramente las cosas van a funcionar hasta que algún cambio en el contexto haga que esa estructura no nos ayude, ¿no? Que haga que esos procesos, que esos circuitos de información, validaciones y demás, no nos ayuden a acompañar ese cambio. Y en ese momento está claro que los roles y responsabilidades probablemente todos o algunos de ellos no estén funcionando bien. Y es ahí donde entra la parte del cambio, ¿no? El cambio que hablábamos tanto desde el ser como del hacer. Una vez que cambia el contexto y la estructura no nos ayuda, tenemos que cambiar la estructura, porque el contexto seguro que no va a cambiar. Obviamente, una vez que nos acomodemos, una vez que nos reorganicemos, vuelve a ser verdad eso que decíamos de, mientras los roles y responsabilidades se respeten, las cosas van a funcionar. Entonces, también entendámoslo como dentro de un marco temporal. Sí, y también ahí está bueno
aclarar un poco o acotar esto que cómo funciona la estructura de la organización y el organigrama en las mentes de las personas, ¿no? Porque cuando uno empieza a definir nuevos roles y responsabilidades, por lo general, en una organización de la cultura que está estrechamente relacionada con el organigrama, empieza a ver esto, yo tomo este rol, pero ¿en qué posición del organigrama me representa este rol? Empiezo a subir en la pirámide de la estructura, me quedo igual. eh, Hoy me dicen que tengo que ser Scrum Master. ¿Cuánto me falta para ser gerente? ¿No? Entonces, las estructuras y los roles que van definiendo la propia organización también empiezan a ser como un bloqueo en esto de la transformación, ¿no? Porque eh, empiezan a tener otras charlas y empieza a estar esa cultura que decimos de eh, tiene que estar prescripto mi rol y cómo me tengo que desempeñar, pero si en una empresa que tiene que estar todo el tiempo adaptándose, ¿cuánto tiempo invertiríamos en generar nuevas posiciones antes de reaccionar al cambio? ¿No? Es todo un tema ese. Bueno, después tenemos otro, acá hablábamos de la introducción de un marco ágil y su adopción va a generar el cambio y en realidad podría ayudar a generar un cambio cultural, ¿sí? A veces sí, a veces no. Ahí tiene mucho que ver con la forma en la que se maneje esta introducción, ¿no? Y si digamos, solo introducimos el marco, pero no hacemos el cambio de mindset, claramente no, el cambio no va a suceder. Finalmente, las organizaciones grandes, nosotros vemos que en realidad no es que tienen más bloqueos que las chicas, sino que vemos que tienen mayor complejidad que las chicas para generar acuerdos, ¿sí? Menos involucrados, menos conflictos de intereses, ¿sí? Mayor alineamiento natural, eh, pero no por eso podemos decir que tienen menos bloqueos. Créanme que lo hemos visto en empresas de todo tamaño. Los bloqueos son básicamente los mismos. Y para para hacer un poquito de zoom sobre todo esto, ahora Seba nos va a comentar acerca de la ley de Conway. ¿Qué es esto de la ley de Conway, Seba? Bueno, la ley de Conway es algo que salió hace un montón de tiempo, ¿no? Que dice que en realidad las organizaciones dedicadas al diseño de sistemas están abocadas a producir diseños que son copias de las estructuras de comunicación de dichas organizaciones. ¿Qué quiere decir toda esta frase? No, es que hoy el flujo de información en que se va pasando, si quieren, en posta de equipo a equipo, el flujo de valor, lo que nos va a estar diciendo es que, por ejemplo, si yo tengo que hacer un compilador y tengo 4 equipos trabajando en ese compilador va a estar compuesto por 4 compiladores más chiquitos, ¿no? Es decir, que las limitaciones de las estructuras, de las arquitecturas que creamos, van a estar orientadas a cómo está organizada la comunicación entre las personas de la organización. Esto lo podemos tomar para el desarrollo de sistemas, pero también en los controles, ¿no? Y en las estructuras que van tomando los procesos y nuestras políticas dentro de la organización. ¿Por qué? Porque si un proceso me dice que tengo que pasar algo de un área a otra, seguramente en el medio haya un contrato o algo que me diga cómo se lo tengo que pasar, ¿no? Digamos. Entonces, estos sistemas de comunicación están reflejados o voy a tener, si querés, distintas trabas o balizaciones o entreales o pedacitos de cosas que van a estar orientados a cómo están organizados nuestra estructura de la organización, ¿no? Entonces, esto nos invita a no solamente a pensar en las arquitecturas de nuestros productos, ¿no? De diseño de software, está enseñado en sistemas, no son productos de software, sino nos hacen decir que cómo estamos estructurados, ¿no? Walter, te invito a que pasar al siguiente slide. Eh, cómo, de cómo estamos estructurados o cómo está organizado, ¿no? Este organigrama, esta estructura, este sistema de comunicación de nuestra organización. No se puede estar
limitando en poder organizarnos de una mejor manera para encontrar una mejor forma de entrega de valor, ¿no? Lo que digamos, lo que podemos decir es, quizás organizándonos de otra manera o haciendo la reversa a la ley de Conway, podríamos destrabar un nuevo nivel de oportunidades, ¿no? En un nuevo periodo de convergencia, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, pero la idea es, quizás estas estructuras, ¿no? De que estamos hablando en las organizaciones, la forma en que se comunican los equipos, nos estén limitando en fluir la entrega de valor. Entonces, todo el análisis que tenemos en la organización para ver cómo nos vamos armando estas estructuras, armando estos procesos, pueden llegar a limitarnos y no permitirnos alcanzar este objetivo, ¿no? De adaptarnos, de seguir creciendo, de seguir alcanzando esta meta que es la del negocio sostenible, ¿no? Claro, ahí si tuviéramos, si estamos en una empresa no, digamos, por algún diseño, por algún software, por algo que lanzamos, por algún producto inicial, estamos organizados, por ejemplo, en, no sé, los equipos de frontend, los de integración, los de backend y los de base de datos. Difícilmente cualquier solución que planteemos para el cliente va a tener un formato distinto, ¿no? Porque simplemente la organización está armada de esa manera y eso también nos limita a pensar fuera de la caja, ¿sí? Entonces, difícilmente por ahí nos planteemos, no sé, incorporar un enlatado. Entonces, la ley de Conway, la reversa, nos propone justamente eso. ¿Existe otra forma de organización que nos permita destrabar ese nuevo nivel de oportunidades? Y antes de seguir con eso, que es lo que nos va a contar ahora Seba, vamos a hablar de tipos de cambio, ¿no? Porque la empresa en sí, la compañía, la organización, está permanentemente cambiando. Uno que está dentro probablemente no lo nota, porque el cambio es muy paulatino, el cambio es digamos, muy día a día, y uno inmerso en todo eso no lo nota, pero seguramente se habrán dado cuenta que hace 10 años atrás las herramientas que usábamos difícilmente corrían en el celular, ¿sí? No estaban pensadas para eso, y hoy prácticamente yo me animo a decir que ninguna corre en la computadora, ¿sí? Y sin embargo a nivel de estructura nada ha cambiado. Así los cambios van siendo muy, muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la sociedad donde están nuestros consumidores, ¿no? Entonces también traemos a la compañía ese tipo de requerimientos, con lo cual podemos entender que la compañía está permanentemente cambiando, ¿sí? Entonces podemos entender que dentro de la compañía hay distintos ciclos de cambio, ¿sí? Esos ciclos de cambio tienen dos tipologías. La primera es la del cambio convergente, es decir, buscamos una manera distinta de hacer lo mismo. Es decir, nuestro producto y servicio no cambia, lo que probablemente cambie es o la forma en que lo prestamos o la manera en que nos organizamos para dar ese producto o servicio. Cada vez que hacemos un cambio, por ejemplo, traqueábamos el trabajo en una herramienta y ahora migramos a esta otra nueva herramienta que tiene todas estas otras capacidades que se integra con todo esto, pero seguimos haciendo el mismo trabajo que hicimos históricamente, podemos hablar de que estamos en un periodo de cambio convergente, ¿sí? Sería la línea gris que vemos acá abajo, y finalmente tenemos el cambio divergente, ¿sí? Aquel que nos invita a cambiar para hacer algo distinto. Es el caso en el que incorporamos un nuevo producto, el caso en el que no sé, incorporamos una nueva empresa, en el caso que nos planteamos directamente cambiar el modelo de negocio, ¿sí? Es decir, nos organizamos de una manera distinta, pero porque vamos a hacer algo distinto. Y este es el cambio, el que llamamos el cambio transformacional, el cambio que nos ayuda, ¿sí?, a seguir al mundo mientras el mundo va cambiando a su ritmo, ¿no? Y ese ritmo que es cada vez más rápido. Ahora bien, esto es algo que conocemos hace mucho, mucho tiempo.
es algo en lo que tenemos gimnasia, que venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿sí? Y de ese, digamos, de esa dinámica de cambio, de esa dinámica de adaptación, por lo menos dentro de TI tenemos bastante gimnasia, pero sobre todo bastante conocimiento acumulado, ¿no? Y ese conocimiento, digamos, de haber podido transitar estadios de transformación y de cambio, nos hace pensar, ¿no? Si tenemos, si estos cambios cuando lo vamos realizando, si realmente estamos organizados de la manera correcta, es decir, si tenemos los equipos correctos, ¿no? Si nos hacen falta capacidades que no están siendo abordadas por ningún equipo, este, si tenemos el equilibrio necesario entre la autonomía y apoyo entre otros equipos, ¿no? Si esta colaboración que estamos pidiendo entre distintas áreas o distintos tracks está haciendo una colaboración bloqueante porque estamos pidiendo, bueno, tenemos que colaborar entre dos equipos, pero ambos están al 90% de su capacidad y uno no podría colaborar con otro si está a ese nivel de capacidad comprometida. Y empezamos a entender que ya hay toda una experiencia, habiendo transitado por la implementación de distintos marcos de escalado, de distintos marcos de organización de equipos en agilidad, que nos lleva a utilizar ciertas prácticas que ya podemos, digamos, no te digo estandarizar, pero sí empezar a usar como una plantilla repetible a la hora de escalar con un producto o a la hora de escalar con, con una reorganización o un cambio en la estructura. Entonces, ¿qué es lo que lo propone Tintopolgi? Bueno, esto, de la experiencia de haber trabajado con distintos equipos y haber aplicado distintos marcos, poder encontrar algún tipo de equipo que pueden tener ciertas colaboraciones entre sí y poder llegar a esto de fluir en la entrega de valor. Lo que propone Tintopology para que nosotros podamos reestructurar nuestra organización es primero generar lo que es el equipo alineado con el flujo. ¿Qué sería el equipo alineado con el flujo? Sería ese equipo que está alineado, que da servicios o prestaciones, ya sea generando nuevas habilidades o generando nuevas capacidades a un producto para lograr la entrega de valor cliente a cliente. Esto es lo que se llamaba anteriormente Feature Team, Product Team, no tenía ese tipo de nombre, pero con el desafío de la evolución de Internet de las cosas, ¿no? De IoT, esto fue cambiando a llamarlos de equipos alineados del flujo de valor. ¿Por qué? Porque hoy puede ser a través más de un producto, puede ser más de un dispositivo. Entonces, este equipo sería el equipo que está en contacto con el cliente, que es el que da esas capacidades para que se cumpla el flujo de valor, ¿no? El flujo de valor sabemos todo o entiendo que sabemos que es la secuencia de pasos para cumplir un trabajo, ¿no? Entonces, este equipo estaría generando con nuevas capacidades a ese flujo de valor, produciendo nuevos software, produciendo nuevos servicios para el cliente. Este equipo en sí, el que está alineado al flujo de valor, tiene que ser totalmente independiente. Pero como sabemos que un equipo no puede tener todas sus capacidades, alrededor de él generamos, o Team Policy propone, otros equipos que van a estar asistiéndolos. ¿Por qué? Porque sería, supónganse, para hacer la entrega de valor end-to-end, quizás en el equipo alineado al flujo, nosotros quizás tengamos que, por características específicas de este flujo de valor, tendríamos que incorporar
al equipo 50 roles, 20 roles, ¿no? Entonces se empieza a decir, ¿cómo podemos organizar estos equipos de alguna manera para que el equipo de flujo de valor sea asistido por otros, ¿no? Ya sea por servicios o que le brinden ciertas capacidades para que este flujo de entrega sea casi ininterrumpido, ¿no? O sea, que se sienta que el valor o las capacidades pasan y llegan al cliente casi en forma fluida. Entonces, lo que trae Team Topology es alrededor de este equipo de flujo de valor que va a estar desarrollando estos productos y servicios, otros equipos que asisten al mismo. Por ejemplo, un equipo sería el equipo habilitador, ¿no? La misión de este equipo habilitador sería reducir la carga cognitiva, ¿no? De lo que se llama es la carga cognitiva, lo podemos entender como todas las capacidades que tiene que tener el equipo para hacer su trabajo diario, ¿no? Podríamos simplificarlo de esta forma, eh, tratando de habilitarle o hacerle eh, agregar nuevas capacidades a este equipo sin que el equipo tenga que empezar toda una parte exploratoria o tenga que realizar testeos de tecnología, ¿no? Este equipo habilitador le brindaría ya un trabajo que pasaría a ser una constante del conocimiento del equipo alineado de flujo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un equipo habilitador puede ser cuando se quiera traer una nueva tecnología o cambiar una tecnología en los productos que están usados que utiliza el equipo alineado al flujo. Este equipo le brindaría esa capacidad y para que sea parte de la diaria del equipo alineado al flujo. O sea que es un equipo que entra y sale, da un servicio, esa capacidad se introduce al equipo alineado y sale y pasa a ser parte del equipo alineado al flujo. Luego tenemos el equipo del subsistema complicado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que quizás hay una parte del flujo de valor en que tengamos una parte de ese sistema que tiene que ser brindado o se necesitan especialistas que, son muy determinados o muy específicos en hacer una cosa determinada. Entonces, tenerlos en los equipos alineados al flujo representaría tener mucha dispersión, ¿no? Tener un rol para esto en un equipo A, B y C y no terminaría cerrando eh, eh, el costo de tener esa persona ahí o eh, se complicaría toda la relación entre el flujo de valor y lo que estarían desarrollando específicamente este equipo, ¿no? Este subsistema. Entonces lo que se hace es, se extrae, en vez de poner las capacidades en los equipos, se pone en un equipo específico para tratar este subsistema complicado. Y por último, el equipo que propone es el equipo de plataformas. Que el equipo de plataformas, el propósito es permitir a través de servicios, ya sea a través de APIs o de algún portal, darle servicios para liberar también de cierta carga al equipo alineado al flujo. Entonces, ¿cómo se terminaría organizando todo esto? Tenemos equipos alineados al flujo de valor y equipos que vienen asistiendo de distintas formas a este equipo, ya sea un equipo que trae nuevas capacidades que son inyectadas al equipo de alineado al flujo que entra y se va o brindándole servicios a este equipo, ¿no? Que el equipo puede consumir ya sea una API o algo específico, como puede ser parte de arquitectura o conseguir un nuevo servidor, que son cosas que quizás si lo cargamos al equipo de alineado de flujo, le generarían como una sobrecarga, ¿no? De trabajo. Entonces, con esta plantilla, si nosotros empezamos a organizar con estos 4 tipos de equipos, podemos empezar a crear estructuras escaladas sabiendo que
tenemos que tener equipos que le dan servicios de plataforma, el equipo alineado al flujo, que cada uno sea independiente, que cada uno tenga su scope bien limitado y que todo esto fluya eh, generando autonomía en los equipos, ¿no? Y con esto, ¿qué va a pasar si yo tengo que escalar o tengo, no sé, en mi área 50 personas? Bueno, lo que también propone Team Topology es utilizar el número de Dunbar, como figura acá en este gráfico, es ir escalando en 5, 15, 10 y así 50 personas, 100, va a ir escalando con un rango específico y esa forma de escalar tiene un nivel de confianza, ¿no? No es lo mismo la confianza en un equipo de 5 que cuando escalas un equipo de 15, ¿no? Que vas haciendo quizás 3 subequipos, ¿no? Y esto vas relacionando en cómo tu estructura, de cómo estés organizado, la arquitectura de tu equipo, va a empezar a interrelacionar entre más uno o más equipos alineados al flujo, ¿no? En resumen, si uno empieza a trabajar en cómo quiero que se comuniquen los equipos, ¿no? Para poder generar una estructura o una arquitectura que no genere bloqueos y dependencias entre ambos, yo voy a poder empezar a escalar dándole ciertos propósitos y ciertas misiones a cada uno. ¿Mm? Y eso está bueno. Nosotros conocemos, ¿no? Hay muchos modelos, hay varios. Está, por ejemplo, Anfix Model, Spotify Model, hay muchos modelos de organización. ¿Y por qué elegimos este? Este modelo nos ayuda mucho a mantener el balance, ¿no? Si nos vamos hacia lo que sería la agilidad extrema, ¿no? El flujo de valor tiene que tener todas las capacidades, como decía Seba. Una plataforma compleja que tenga por ahí, no sé, 6, 7 sistemas, va a quedar compuesta por un equipo de 20 personas y ahí la comunicación va a ser durísima, ¿sí? Va a ser muy, muy complicado comunicarse con tanta gente en el equipo. Por otro lado, también entendemos que puede llegar a haber algún equipo, algún subsistema, ¿sí? Que tenga poca injerencia y no es lo mismo si es el único flujo de valor que utiliza ese subsistema o si ese subsistema es utilizado por muchos flujos de valor. Es ahí que empieza a tener sentido desde el punto de vista ya no solo de la comunicación dentro del equipo, sino también dentro de la eficiencia de recursos. Cuando hablamos de agilidad siempre ponemos el énfasis en que los que buscamos esa eficacia, pero también muchas veces esa eficacia nos empieza a complicar, no siempre escala también por un tema de costos, tenemos que ser conscientes también de eso, y entonces empieza a tener, empieza a tener sentido esto de equipos de subsistema, equipos de plataforma, equipos que de alguna forma puedan darle servicios a más de un equipo, servicios estandarizados, ¿sí? Y que de esa forma también trabajar de manera ágil sin perder eficiencia, ¿sí? Lo mismo nos pasa con los equipos habilitadores, ¿no? Ese equipo SWAT, ¿no? Que pueda entrar, instalar una capacidad, ya sea mediante un conocimiento o mediante un componente, puede instalar una capacidad y salir, ir yendo a los distintos flujos de valor, instalando una capacidad y que de esa manera podamos ir siguiendo una evolución tecnológica sin necesidad, como decía Seba, de una alta carga cognitiva del lado de los equipos, ¿sí? Otra cosa importante a recalcar acá es que no necesitamos, ¿sí?, tener estas 4 o 5 estructuras representadas en cada flujo de valor. Lo más importante de entender es eso. Primero, nada, el equipo habilitador es siempre temporal. Y después, el equipo de subsistemas y el equipo de plataforma es en aquellos casos que se justifique tenerlo, ¿sí? ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Entendemos que siempre va a ser necesario, pero no siempre todo al mismo tiempo. Entonces, sí, Seba. Sí, no, y ahí quería aclarar esto, ¿no? Que estas ideas lo que traen es, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a generar una tribu utilizando estos 4 tipos de equipos, ¿no? No quiere decir que tengas que tener uno de cada uno, ¿no? Podríamos, vos podrías tener un equipo alineado al flujo y otro equipo de plataforma
solamente, o podrías tener un equipo alineado de flujo o un equipo con un subsistema complicado. Esto es la forma o la idea es salir de esto de hacer el equipo de frontend, backend, ¿no? De cambiar esa forma de estructurar, ¿no? Decir, si yo puedo hacer equipo por features, bueno, esto es otra alternativa a hacer equipo por features, ¿no? Es la forma en que nosotros podemos diseñar esa forma de escalar. Y esto es agnóstico eh, de cualquier marco escalado que podamos tener, ¿no? Podemos usar LES y tener esta configuración de equipo, podemos usar Safe y tener esta configuración de equipo, podemos usar Spotify y tener esta configuración de equipos, podemos estar Scrum at Scale y podemos hacer esta configuración de equipos. Estos son distintos, esto es cómo voy a organizar yo eh, a, a, las comunicaciones de la gente, es decir, cómo voy a organizar yo ese flujo de, de valor y esas personas para que poder volvemos a la ley de Conway, de encontrar esa forma de organizarnos que nos generen, destrabar nuevos niveles de, digamos, De oportunidades. de oportunidades. Ahí lo último, como para ya pasar al otro tema, también entendemos que es un modelo, ¿sí? Que luego está el terreno, donde en el terreno siempre hay adaptaciones, y sobre todo entendiendo que estamos siempre hablando dentro de lo que es tecnología de la información, ¿no? Dentro de lo que es IT. Y esto funciona, no tenemos el número, no les voy a mentir, no tenemos el número, pero solo por tener una idea, digamos, esto funciona en el 90% de los casos, ¿sí? No sé cuál es el número, pero está claro que no funciona en todos los casos, ¿sí? Pero funcionan las mayorías, y entonces es una base de conocimiento súper importante que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque nos permite organizarnos de manera escalada, casi les diría con un out of the box, ¿sí? Tenemos las prácticas, cada uno de estos equipos y subsistemas tienen información de cómo organizarse, cómo de ser desplegados, algunos tips, ¿sí? Para tener éxito en la implementación de todo esto. Entonces, tenemos cubierto con esto la mayoría de los casos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando caemos en uno de esos casos que no teníamos, ¿sí? Relevado, y en el que no tenemos esa experiencia? Y ahí tenemos este otro modelo que es complementario, ¿sí? De la Enterprise Agility University, que nos habla de entender la agilidad en 5 dimensiones, ¿no? 5 dimensiones en las cuales tenemos que trabajar, en las 5. Una de ellas justamente es la agilidad estructural. Esto aplica muchísimo cuando vamos a trabajar más allá de Haití, cuando nuestro flujo de valor empieza a tener gente de otros lugares, como puede ser financial, como puede ser procurement, como puede ser, no sé, compliance, HR. Cuando empezamos a tener un flujo de valor un poco más complejo, ¿sí? Necesitamos trabajar en estas dimensiones, y en particular, como les decía, la que nos aplica hoy, que es la de la agilidad estructural. Es decir, tenemos que trabajar y evolucionar prácticas que nos permitan que las estructuras y los procedimientos de las organizaciones se adapten a las nuevas situaciones, ¿sí? Con el foco en minimizar el impacto que estos cambios tengan en la salud organizacional. Todo lo que hagamos a medida que vayamos cambiando, a medida que vayamos evolucionando nuestra forma de trabajo, ya sea que usemos Spotify, ya sea que usemos Team Topology, Unfixed Model o Safe o cualquier otro marco que estemos utilizando, es súper importante que tengamos siempre la mirada puesta en la agilidad estructural. Y para poder llegar a tener agilidad estructural, tenemos que entender que previamente tenemos que haber alcanzado lo que es agilidad de los outcomes, ¿no? Cómo nos movemos dentro de la organización en términos de outcome, en términos de valor agregado, ¿sí? Son todas aquellas prácticas, todos aquellos conocimientos
todo aquello que nos ayude a alcanzar resultados estratégicos, incluso en tiempos turbulentos, para poder responder de esta manera a las necesidades cambiantes del mercado. Y esto sí o sí no lo vamos a poder hacer si no tenemos agilidad social, es decir, si nuestras personas no están conectadas cohesivamente, si no comparten la información de manera fluida, difícilmente vamos a poder alinearnos al outcome porque no nos vamos a enterar qué es el outcome, ¿sí? Y finalmente, para todo esto, en la base de este modelo, tenemos la agilidad mental y es si las personas que están en estos flujos de valor no tienen la capacidad de adaptarse mentalmente a los desafíos, si no tienen la capacidad de replantearse las situaciones cuando el contexto cambia, es muy difícil, ¿sí? Que podamos cambiar todo lo demás, ¿sí? Por eso está en la base, es logrando agilidad mental y agilidad social, vamos a poder encarar esta agilidad de resultados, ¿sí? Y esa agilidad de resultados nos va a permitir poder reestructurarnos, como decía Seba, ¿no? Es cambiar la forma en que nos organizamos para poder así destrabar nuevas oportunidades, oportunidades de negocio. Por eso siempre tenemos al cliente en el centro, son nuestras oportunidades de negocio, ¿sí? Todas estas herramientas, todos estos marcos que les estamos contando, son 100%, están probados y son 100% accionables. Podemos, con técnicas claras y precisas, ir a la organización y empezar a trabajar en mejorar el día a día de las personas y sobre todo en mejorar la alineación con ese cliente que, como les decía, está permanentemente cambiando. Hasta acá lo que teníamos para hoy, para contarles, ¿sí? Desde ya queremos agradecerles, perdón, su participación, que hayan estado acá, que hayan estado hasta el final, y abrimos un espacio de consultas, ¿no? Todos aquellos que quieran preguntarnos, simplemente nos pueden mandar ahí por chat, y vamos respondiendo con Seba. Bueno, si no tenemos preguntas, entonces, nada, de vuelta, muchas, muchas gracias por estar aquí presentes y los esperamos dentro de un mes en un nuevo espacio. Recuerden, pueden escribirlos a agilidad-ar, agilidad-ar, @practiax.global, si es que les llega a aparecer alguna otra duda o consulta, no dejen de escribirnos. Muchas gracias. Ahí empezaron a aparecer A ver. Una em, estructura rígida, ¿cómo comenzamos? Uy, qué buena pregunta esa. ¿Cómo comenzamos el cambio? Bueno, ahí hay muchas formas de empezar, de dar ese primer paso. Podemos plantearnos desde lo que llamamos un micro hábito, un cambio muy, muy chiquitito en un lugar muy específico, hasta una reestructuración, ¿sí? El primer paso difícilmente sea eso, lo importante es poder ir mostrando los beneficios de trabajar distinto, y a partir de ahí seguramente en algún momento lleguemos a esta reestructuración. Lo que normalmente decimos es justamente tratar de llevar agilidad a nuestro metro cuadrado, a ese área de influencia que tenemos, ya sea con alguna práctica muy pequeña, como te decía, con un cambio de hábito muy pequeño, incluso analizando el comportamiento de la gente y a partir de ahí plantear qué comportamiento debería cambiar para tener mejores resultados, y ahí estamos teniendo una visión por ahí más abarcativa, ¿no? Tendremos que analizar también, pensando en este Team Topology, ¿no? ¿Qué oportunidades nos estamos perdiendo por trabajar de la manera que trabajamos? Y a partir de ahí poder diseñar un pequeño cambio que nos ayude, y con eso empezar a demostrar, ¿no?, los beneficios de trabajar distinto. Acá tenemos bueno, otra. ¿Querés leer la sí. voz, Eva? Cuando hablan de los 4 tipos de equipos, ¿todos funcionarían como células ágiles?
como por ejemplo metodología Scrum. Sí, la idea que sí, porque todas estas técnicas se usan para diseño de software moderno, ¿no? Es esto cuando queremos empezar a trabajar con, con diseños y prácticas ágiles en los equipos, es las limitantes tecnológicas que cruzamos con los equipos. Por ejemplo, eh, queremos, no sé, empezamos a construir un equipo y tenemos una limitante de dependencia con la base de datos. ¿Cómo hacemos con esto, no? Entonces, estas dependencias que empiezan a surgir de la arquitectura, empezaríamos a mitigarlas, ¿no? Estructurando estos equipos, empezando a generar estos equipos y empezando a construir, haciendo la reversa de la ley de Conway. Es decir, si yo tengo un alimentante en la base de datos, tengo que hacer algo con la arquitectura de la base de datos que está directamente relacionado con la comunicación entre los equipos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la idea es que, no sé si esa base de datos se partirá o no se partirá, habrá un cambio de arquitectura. Pero para decirlo de alguna manera, tendríamos que empezar a analizar cada caso puntual, ¿no? La idea es responder a la pregunta específica, sí, debería ser una metodología ágil con prácticas ágiles, ¿no? Ahí tenemos otra pregunta de Gretel D'Amico. Si tenemos experiencia en estructuras ágiles en otras organizaciones que no sean de IT. Bueno, sí tenemos. Ahí me parece que no va a dar para extendernos, pero sí, sí tenemos. Ahí se puede contar de alguna fintech muy chiquita en la que estuvimos trabajando. Alguna empresa de telecomunicaciones donde estuvimos trabajando con áreas de producto. Alguna también empresa de servicios médicos. En realidad lo que va a terminar pasando en algún punto cuando hablamos de este flujo de valor, de este equipo alineado a ese flujo de valor, es que vamos a terminar cortando en algún punto la empresa a lo largo y ya no a lo ancho, ¿sí? Y vamos a terminar teniendo de todos los estamentos de la compañía o de todos los hilos de la compañía, más allá de por cuál hayamos empezado, ¿sí? Pero sí, respondiendo puntualmente la pregunta, sí hemos empezado en algunos casos fuera del área de TI, con estas estructuras ágiles. Para implementar agilidad en una empresa sería bueno empezar a cambiar el mindset del área de recursos humanos. Sí, a ver, como decíamos recién, en algún punto toda la compañía va a cambiar esto que hablamos al final, esta torta, ¿no? Con las 5 dimensiones de la agilidad, es parte de un framework mucho más amplio, pero de verdad muchísimo más amplio, y que trata un poco de eso, ¿no? De cuando queremos ir con agilidad más allá de IT, y en algún punto toda la compañía tiene que hacer ese cambio de mindset, en algún momento le va a tocar a recursos humanos. No sé si ese sería el primer lugar. En todo caso, igualmente, como decíamos recién con Gretel, podríamos sí llegar a empezar por cualquier parte de la compañía, y en algún punto sí, nuestros equipos van a quedar formados o con representantes al menos de todas las disciplinas que haya dentro de la compañía. HR es una de esas opciones. Ahí, Bueno, ¿querés leer vos la próxima? sí, sería esta. Cuando a un equipo orientado al flujo requiere constantemente el apoyo de un mismo equipo habilitador. Conviene incluir a alguien con la expertise de este equipo habilitador dentro del equipo de flujo. Sí, podría llegar a ser una solución, ¿no? Pero hay que entender que los equipos habilitadores tienen una limitante en el tiempo. Vienen hacia algo y se va, por ejemplo, eh, un equipo de un coach ágil, por ejemplo, podría ser un equipo habilitador, ¿no? Que esté coachando al equipo por un momento, o un equipo que traiga, no sé, una nueva arquitectura o una nueva base de datos, le enseñe y se va, ¿no? Y también puede estar esta opción, ¿no? Que en realidad lo que se requiere es agregar a alguien, una capacidad de ese equipo, ¿no? Dependiendo del caso. Son estrategias, digamos. Esto es algo pensando en, entro a alguna investigación y sigo. Por ejemplo, no sé, quiero cambiar, vengo con un sistema de base de datos o
vengo con una arquitectura y quiero cambiar a microservicios, bueno, quizás hay un equipo que quizás haga ese trabajo de ver, diseñar, le pasa el conocimiento y lo sigue manteniendo el mismo equipo que venía evolucionando el producto original, ¿no? Eh, Sería más para eso el equipo habilitador. Pueden existir otras soluciones que puedan ser, agrega una persona nueva, pero bueno, esto es, entra el equipo y se va. Y la otra pregunta es si hay recursos dentro de un equipo orientado al flujo que no participan tan constantemente. Habrá que evaluar, separarlos del equipo eh, y formar un nuevo equipo habilitador. Y es raro que tener en un equipo de flujo personas que no estén participando, ¿no? Ahí me suena otro diagnóstico. Yo eso me gustaría, si querés, veamos, si tenés un caso particular, lo vemos por otro canal, pero no podría ser porque sería que yo tengo a alguien en el equipo, en un equipo Scrum, por ejemplo, que no esté participando. ¿Cómo sería eso? No Sí, entiendo quizá la pregunta. el propio equipo lo va a poner a hacer algo, eso quedémonos tranquilos. Claro, pero sí puede pasar, y ahí aclaro, quizás sí puede pasar con el sistema específico, ¿no? Es decir, hice 4 equipos alineados al flujo, ¿no? Que los tuve que dividir, y tengo carga en un sistema específico, por ejemplo, no sé, puse a alguien que toque un backend Mainframe. específico, un mainframe, y en un equipo no se usa, bueno, ahí habría que pensar en usar esto el subsistema complicado, ¿no? De sacar esa persona con ese rol que es caro, que es difícil de conseguir, quizás lo ideal sería ponerlo en el subsistema complicado, no en un equipo habilitador. Y que de esa forma pueda atender a todos los equipos, ¿no? Exacto, Por ahí con menos carga laboral de la cantidad de las personas y que pueda darle soporte a todos los equipos. Bueno, claro. ahora sí no tenemos más preguntas, igual de vuelta, tanto el caso como nos mandaban recién, como cualquier otra pregunta que se les ocurra, pueden mandarlas por correo y de verdad con mucho gusto las vamos a estar respondiendo. Bueno, estamos también Bueno, en muchas tiempo ya, gracias. así que les agradecemos por haber participado y los vemos la próxima. Hasta luego. Hasta Tengan una luego. buena tarde.